Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar alfajores de maicena rellenos de dulce de leche o arequipe, una exquisitez, súper famosos en el sur de Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y acá te voy a enseñar a hacerlos. Lo primero que vamos a hacer es poner 100 gramos de mantequilla. Esta mantequilla está a temperatura ambiente. Les quiero contar que estuve en un restaurante uruguayo y me comí un alfajor y dije, bueno, pues hagamos alfajores en casa, y aquí está el resultado. Una vez hayamos batido un poquito la mantequilla, vamos a agregar el azúcar. Yo estoy usando 54 gramos, el equivalente a un cuarto de taza. Lleva hasta 80 gramos, pero me parece mucho azúcar, así que puse solamente 54 gramos. Una vez haya batido un poco, vamos a agregar la vainilla. Yo estoy poniendo una cucharada, si prefieres puedes poner hasta 2 cucharadas de vainilla. Y vamos a continuar batiendo enérgicamente, pero antes vamos a raspar muy bien todas las paredes del recipiente para que todo quede muy bien batido. En este momento ya la mantequilla está mucho más clara y es momento de agregar la ralladura de limón o de naranja. Les aseguro que esto le va a agregar un sabor increíble a sus alfajores, así que por favor no duden en hacerlo. Posteriormente vamos a agregar 2 yemas de huevo, preferiblemente que sean huevos tamaño M, y seguimos mezclando hasta que se integre muy bien la yema con el resto de la mantequilla, que ya está muy bien batida. Luego es momento de agregar todos los ingredientes secos, vamos a cernirlos. Iniciamos con 100 gramos de harina de trigo y 50 gramos de fécula de maíz o maicena. Luego que lo hayamos cernido, vamos a agregar otro ingrediente súper importante en esta receta, y es el polvo de hornear. Agregamos una cucharada de este polvo de hornear, cernimos el resto con ayuda de una cuchara, lo ayudamos a pasar por el cernidor, y ahora con ayuda de una espátula lo vamos a integrar cuidadosamente y vamos a empezar a presionarlo hasta que la harina se empiece a mezclar con todos estos ingredientes iniciales que batimos con ayuda de la batidora. Por acá te estoy dejando mis redes sociales para que te suscribas mientras yo hago esto. Una vez haya mezclado muy bien y diga, bueno, ya no puedo hacerlo más con la espátula, pues es momento de emplear las manos. Así que por favor, manos muy limpias, muy aseadas, y vamos a empezar a amasarlo. La idea es amasarlo hasta que no veamos ningún residuo de harina o de maicena en el recipiente, no más de eso. Inicialmente va a ser un poco más pegajoso, pero después esto empieza a tomar un poquito de forma. Así como se pueden dar cuenta, se va despegando de los bordes y del fondo, así que vamos por buen camino. Y nos va a quedar después una masa completamente brillante, una masa uniforme y que no se pegue a las manos. Luego hacemos una pequeña esfera con todo lo que nos quedó de la masa, y como se pueden dar cuenta, este es el resultado que estamos buscando, que la masa esté completamente lisa y bien bonita. Ahora en un film voy a poner la masa, la voy a aplanar un poco con la ayuda de los dedos, y como se pueden dar cuenta no se pega a las manos. Este es el punto ideal de esta masa, y vamos a traer el film, lo vamos a cerrar súper bien hacia el centro. Y así como está, vamos a llevar esta masa súper bonita al refrigerador o a la nevera por 30-45 minutos, porque necesitamos que esta masa esté bastante durita. Así queda la masa después de 40 minutos en la nevera, y es momento ahora sí de empezar a hacer los alfajores. Vamos a poner sobre otro film un poco de harina de trigo, sobre él vamos a poner la masa, volvemos a esparcir un poco de harina de trigo igualmente en el rodillo para que no se vaya a pegar a la masa, y empezamos a darle rodillo a esta masa hasta obtener una masa que no nos quede muy gruesa, pero ojo, tampoco nos puede quedar muy delgada, aproximadamente del grosor un poco menos del dedo meñique. Una vez tenga la masa lista, vamos a armar los alfajores. Yo estoy empleando
en realidad un recipiente que tengo en casa donde venía una salsa de tomate, así que tú puedes ingeniártela y usar el recipiente que prefieras. Lo vas a llevar hasta el fondo, hasta que toque el fondo, para que luego sea mucho más fácil cortar los alfajores. Repites esta operación por toda la masa y luego, con ayuda de una espátula, con ayuda de un cuchillo o con algo bien filoso, pues vas a empezar a desprender los alfajores. Lo puedes hacer también con la mano, pero cuidando muchísimo de no cambiar su estructura redonda. Ahora, sobre una placa vamos a poner todos los alfajores separándolos muy bien. Y luego lo vas a llevar por 15 a 20 minutos al refrigerador. Y mira cómo queda. Si lo puedes tocar después de los 20 minutos, está completamente compacto. Lo llevamos al horno por 10 minutos a 170 grados precalentados y este es el resultado. Miren cómo quedan. La base de los alfajores está completamente horneado. Arriba está blanco. Este es el punto ideal y luego lo vamos a trasladar a una rejilla para que se enfríen. Si lo dejas en la placa se van a seguir cocinando porque la placa está muy caliente. Y bueno, después de que se hayan enfriado, pues vamos a concluir con el paso que más nos gusta, que va a ser el relleno. Evidentemente lleva coco rallado deshidratado, me encantan con coco rallado, y dulce de leche o arequipe, como le llamamos en Colombia. Entonces empezamos. Lo puedes hacer con una manga pastelera como yo lo puse acá al arequipe, o también lo puedes hacer directamente con una cuchara y le pones suficiente arequipe. Vas a ponerle arequipe suficiente porque necesitamos que luego, al poner la otra tapa del alfajor y presionarlo con mucho cuidado, ojo, con mucho cuidado que no vayas a partir el alfajor, vamos a presionarlo hasta lograr que el arequipe se distribuya por completo al interior y salga un poquito de la galleta. Es muy importante que salga un poquito de la galleta o de los alfajores, porque luego vamos a pasarlo por coco rallado deshidratado y es justo con el excedente del dulce de leche que va a quedar adherido ese coco. Esto va a quedar espectacular, así que bueno, sigan esta operación con el resto de los alfajores y así de sencillo hemos hecho este rico y delicioso alfajor. Una segunda opción que queda mucho más vistoso y con mucho más coco es que al final, con ayuda de una cuchara, pues esparzas muy bien por los bordes el dulce de leche o el arequipe, y de esta manera pues vamos a lograr que se vea muchísimo más coco en los extremos. Así tal cual como te muestro, mira, queda con muchísimo más coco. Tú decides cuál de las dos opciones te gusta más. Y bueno, al final siempre vamos a poner un poquito de azúcar pulverizada. Esto es opcional, me parece que quedan mucho más lindos, más blanquitos, mucho más bonitos. Y este es el resultado final, mis corazones, de estos alfajores que quedaron exquisitos, deliciosos. Y si a ti te ha gustado, pues yo te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos para que te lleguen todas las notificaciones. Y si te ha gustado, por favor, no te vayas sin dejarme un like, súper importante. Y miren esta belleza, díganme si no se antoja. Les cuento que el resultado es espectacular y yo me quedo acá probándolo. Quiero que vean cómo queda de espectacular al interior. Queda un alfajor completamente suave. Les aseguro que la ralladura de limón o de naranja le da un sabor extraordinario al alfajor. Queda exquisito junto con la mezcla del dulce de leche, en fin. Un último tip, si quieres conservarlos, que queden así crocantes y bien ricos, pues te aconsejo que lo pongas dentro de una lata que tenga tapa, que lo puedas conservar así, y así cada vez que los vayas a comer pues van a estar muy frescos y muy ricos. Al final siempre les dejo todos los ingredientes y cantidades usados en esta recetaza y los invito nuevamente a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Un beso grandote. Chao.